Hola, Sí. hola a todos. En primer lugar, muchísimas gracias a la universidad, a las actuales autoridades LADE, las autoridades de la Universidad Siglo XXI, los que han trabajado en la organización. Miro a la que parece ser que ha puesto todo el hombro. Y realmente la idea es, en unos breves minutos que tenemos, hacer una semblanza de lo que es pensar estratégicamente a partir incluso de la conversación o las palabras de Fernando, ¿no? del vicerrector de investigación. Estamos en un mundo incierto, absolutamente cambios, con lo cual nos plantea la necesidad de aprender y desaprender. No tenemos posibilidad de decir lo que aprendí me sirve permanentemente. Lo que aprendí al poco tiempo, tomo los mismos ejemplos, nos obliga a mirar las cosas de otra manera. La innovación tecnológica nos supera de todas formas. No hay forma de prever a dónde va el mundo. Entonces lo que yo intento en 20 minutos es plantear los ejes por los que pasa el desarrollo del pensamiento estratégico. Podemos ir a la... Entonces, ¿de qué se ocupa la estrategia? Pensamiento y realidad, conducción y estrategia, conceptos, algunas conclusiones, apuesta, los componentes del poder de un jugador y conclusión. Todo eso tengo que hacerlo en 20 minutos, así que me van a saber disculpar que algunas cosas las diga muy sintéticamente. Pasemos a la primera. ¿De qué se ocupa la estrategia? La estrategia se ocupa de tomar decisiones, fijar objetivos y tener un camino hacia la visión en un mundo en el cual no puede prever en los términos que se preveía en el siglo XX. Trata del arte de lidiar con la incertidumbre, con lo impreciso y nebuloso del mañana, que es lo que acabo de precisar. De ello que el tipo de reflexión a la que nos convoca constituye el polo opuesto de la certeza dogmática y no se nos permita pensar en términos de certidumbre. No hay certidumbre, el dogmatismo no va en nuestra nueva realidad y por lo tanto la agilidad, los modelos mentales deben ser muy flexibles. Pero también es cierto que no hay una estrategia de libro. Hay libros para nutrirse, pero la verdad que cada acción en particular se fundamenta en valores, ideologías y modelos teóricos previamente incorporados en la mente de cualquiera de los participantes. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay una estrategia básica común. Cada persona, a partir de sus modelos mentales, su experiencia, su visión, define los caminos estratégicos. Por eso en distintos roles, un presidente de una compañía o de una universidad, viene otro presidente y no va a ser lo mismo. Porque las definiciones estratégicas tienen que ver con lo que nosotros pensamos que es la realidad, cómo la visoramos, cómo intuimos. No es independiente de eso. Por eso digo, no hay una estrategia aséptica. Las estrategias están ligadas a la experiencia de cada uno. Por eso hablo de estrategia y estrategos o estrategas. Por favor, la que sigue. No es un programa. Nunca lo fue en realidad, pero antes podía asemejarse. Hoy es imposible un programa. O sea, la estrategia es una forma de pensar donde uno no tiene que perder el foco, la visión, saber cuáles son las fortalezas, pero de ninguna manera es un programa porque lo dijo recién el vicerrector. Todo cambia. Estamos apurando el cómo lograr que el sistema educativo acompañe los vertiginosos cambios científicos y tecnológicos y no ir por atrás. Lo cual implica métodos y formas de enseñar absolutamente diferentes. Lo cual es un problema porque uno se acostumbra a determinados modelos. Bauman, un filósofo polaco que terminó su vida en Inglaterra, habla mucho de esto. Sigamos, por favor, Pablito. O sea, la racionalidad requiere que reconozcamos los límites de nuestros poderes racionales. Si somos racionales, tenemos que reconocer que tenemos límites y que nuestra creencia en la omnipotencia de la razón es otra forma de irracionalidad. Es un filósofo que ha trabajado mucho sobre el concepto de racionalidad con el concepto de fortuna, el concepto de suerte, ¿no? O sea, siempre somos falibles. Nunca vamos a ver la realidad en la perfección, imposible. Y la falibilidad es un elemento clave de la conciencia para la búsqueda del error. Los grandes empresarios siempre buscan el error. Los grandes políticos también buscan el error, porque el error camina solo. ¿Por qué? Porque es falible nuestra mente. Al ser falible quiere decir que vamos a tener un margen de equivocación. Por lo tanto, si tenemos conciencia, tenemos que estar ante situaciones complejas
buscando el error, porque si no el error camina solo, y cuando lo encontrás puede ser tarde. Sigamos, Petro. Pasamos a la otra. En el momento inicial de un proceso de cierta complejidad, es difícil percibir falencia de la concepción teórica del modelo, y que aún aceptando una correspondencia efectiva inicial, tomando la variable tiempo, una serie de factores convergentes por distintos acontecimientos y factores irán alterando la esencia que da origen a la construcción de todo producto social. ¿Qué dice esto? Que entre la percepción de la realidad, las decisiones estratégicas que podemos tomar, siempre va a haber un coeficiente de diferencia por los cambios que hay en la realidad, más allá de lo que nosotros prevemos como estrategas. Entonces nosotros estamos previendo una realidad, y esto es muy importante, en función de esa previsión de la realidad tomamos decisiones. Las decisiones enmarcan y construyen la realidad, pero si mi visión no era acertada hay un coeficiente de error. La tarea del estratega es bajar al nivel máximo posible el riesgo, o sea, bajar el coeficiente de error. Sigamos. Esto es algo que no se dice mucho, pero siguiendo por mucho que tratemos de evitarlo, la suerte regulará gran parte de nuestras vidas. Si la domesticamos, podemos en la medida de lo posible someter a control la aleatoriedad del universo, librándonos al mismo tiempo del autoengaño. Cuando los argumentos racionales fallan, las exigencias de causalidad personal y autonomía se reconcilian mediante el uso consciente de la suerte para tomar decisiones. En realidad, él lo dice desde el punto de vista filosófico lo que ya decía Maquiavelo, ¿no? Maquiavelo, al principio del 1500, del siglo XVI, decía, no se puede prever todo, por eso hay que prepararse para los malos vientos. Y el que no esté preparado no va a poder sortearlos, porque es inmanejable. La diosa Fortuna, hablaba él en el lenguaje del príncipe. La diosa Fortuna no la manejamos, pero la conciencia es que puede aparecer esa diosa en contra, y por lo tanto hay que prepararse. Eso hace a que el estratega tenga siempre una mirada escéptica, una mirada desconfiada, una mirada atenta, porque no se confía en el éxito inicial. Por eso que las decisiones en situaciones complejas caminan solos. Eso se llama técnicamente ecología de la acción. Caminar solo significa que tomamos decisiones hoy, que podemos prever las consecuencias en el corto plazo, pero que luego perdemos de vista lo que sucede. Y empieza a haber otras variables que entran a influir y pueden traer consecuencias que ni las previmos. Por eso la búsqueda del error que mencioné es fundamental, estar atento. Sigamos, Pablito. Siguiendo este tipo de razonamiento en nuestra educación, el pensamiento crítico aparece como esencial en la dinámica de la conformación, alineamiento y corrección de cualquier diseño estratégico dentro de realidades de cierta complejidad. ¿Qué significa el pensamiento crítico? Significa la capacidad de cuestionar y de cuestionarse. O sea, defino modelos de funcionamiento, modelos de negocio, modelos políticos, pero en la mente del estratega tiene que aprender a cuestionarlos. Si las hipótesis, si la forma en que vio la realidad, si la forma en que precisó que se iban a mover los factores, los personajes, la confrontación del capital, la competencia a la que corresponde, ¿no? Entonces, el pensamiento crítico es aquel pensamiento que nos hace humilde, pero esa humildad es la humildad de la astucia, de saber que nosotros tenemos que aprender a revalidar lo que pensamos que está correcto. Y en la medida que lo presentamos, yo diría, esa mirada desconfiada, esa mirada escéptica, estamos atentos para corregir. En un mundo como este, incierto y con cambios tan brutales, y con una dinámica de cambio no solamente impactante, sino la dinámica misma, esto es fundamental. Por favor, Pablo. Sigamos. Cada estratega es un jugador. Por eso yo siempre hablo de apuesta. ¿Por qué es jugador? Porque siempre hay un nivel de riesgo en las decisiones, ¿no? O sea, elige su estrategia en función de estilo de conducción que practica y se autoimpone como regla para jugar. Cada uno de nosotros va a poner un estilo diferente. Cualquiera de mis compañeros de lado va a tener un estilo diferente al mío. Porque tenemos una mentalidad diferente, tenemos una historia diferente, una percepción diferente. Entonces, las características de las definiciones estratégicas van a estar ligadas a cómo yo veo el mundo. Y cómo yo veo el mundo tengo que ponerlo en cuestión, como decía antes, ¿no? O sea, no hay una estrategia independiente del personaje.
En cualquier institución es eso. Sigamos. Ya. En una primera aproximación, estrategia significa tener un plan de juego para vencer esas dificultades, las dificultades que avisoramos. Ese plan de juego implica normalmente dar respuesta a los siguientes interrogantes. ¿Cómo avanzar? ¿Hacia dónde hacerlo? ¿Cuánto avanzar? ¿Con quiénes? Y yo agregaría, que no lo puse ahí, ¿con qué recursos cuento? Porque también la respuesta a estos 4 tiene que ver con los recursos que cuento. Sabiendo que hay diferencia yo diría, en la eficiencia y en la búsqueda de objetivos en función del carisma del líder. No hay estrategia sin liderazgo. La estrategia sin liderazgo es vacía. Estrategia es acción. Por lo tanto, el liderazgo y la estrategia van de la mano. Un buen líder es un buen estratega. Y un buen estratega que ejerce la conducción es un buen líder. Hay estrategas que no son líderes y hay líderes que no son estrategas. Las consecuencias a corto plazo se ven. ¿Se entiende esto? ¿Me van siguiendo? Digamos. No son numerables las variables relevantes y por consiguiente tampoco son finitas todas las posibilidades futuras. Solo es posible enumerar algunas. Piensen entonces en lo que yo decía al principio. Tenemos una visión del mundo, tenemos nuestra visión, tenemos una percepción de lo que es la realidad que nos interesa. Esa percepción de la realidad nos hace elegir determinadas variables y no otras, y puedo elegir las correctas o puedo no elegir las correctas. Puedo realinear esas variables y aprendo rápidamente a darme cuenta de dónde estaba el error, y tiene que ver con todo lo que dije recién. No se pueden precisar todas las relaciones entre las variables, ya que muchas de ellas son imprecisas o nebulosas, y la solución de un problema cuasi estructurado de carácter situacional, sin posibilidad de formalización. Esto lleva a lo siguiente. La mayoría de nuestra educación universitaria se define en modelos estructurados, o sea, siempre tienen alguna solución. La realidad es que es cuasi estructurada, no hay una única solución y a veces es muy difícil encontrarla. Y eso hace que tengamos problemas cuando tengamos que tomar decisiones. Realizar un plan estratégico exige producir una secuencia de operaciones con impacto directo sobre los objetivos, las cuales, entremezcladas con acciones tácticas que facilitan las primeras, combinan su efecto para convertir la propuesta formal del plan en una realidad viable. Esto, de hecho, implica en cualquier realidad de cierta complejidad cambios de apreciación y sorteo de obstáculos previstos o imprevistos. No hay una mesa de billar. Siempre hay imprevistos, siempre hay dificultades. A veces surgen donde uno menos se espera. Y ahí está la voluntad, ahí está la fuerza del líder, está la capacidad de sortearlo, está la capacidad de modificar, está la capacidad de entrever con quienes puede contar para sortear las dificultades. O sea, hay una íntima relación entre la acción, el pensamiento estratégico y el liderazgo. Sigamos. Cualquiera sea la estrategia que se adopte y por bien formulada que esté, la estrategia general, los resultados dependen siempre de circunstancias y hechos difíciles de prever y controlar. Por tal razón, un líder sabe siempre que tiene que lidiar con la imprecisión y los imprevistos. Y ahí engancho lo que les vengo diciendo. Sin la fuerza, y vamos a hablar de lo que significa analizar la personalidad del líder, sin la fuerza no se sortean las dificultades, porque siempre hay dificultades. Y hay que preverlas, no sé cuáles son, pero hay que preverlas, porque saltan. ¿No? Hay una íntima relación entre la capacidad de reflexión, la capacidad de rodearse de gente capaz para sortear esas dificultades que son difíciles de analizar de un solo individuo, que puede tener una etapa de clarividencia, pero como toda persona humana va a tener momentos de oscuridad. ¿Qué hace a este estratega líder? Fíjense que yo voy ligando ambos, no lo he soltado nunca los dos conceptos. Tener capacidad para producir la jugada, a pesar de la acción contraria o perturbadora de otros jugadores. Lograr que la jugada tenga los efectos previstos para alcanzar el objetivo planteado y encadenar dicha jugada con otras que permitan recorrer el camino necesario para lograr los fines estratégicos. Intentar prever con suficiente anticipación las posibles jugadas de los otros, a fin de aprovechar con eficacia las oportunidades que cierra y abre el juego. Ejercicio de la inteligencia, ejercicio del pensamiento crítico, una clara visión,
una clara definición de los recursos que requiere y fundamentalmente la capacidad de encontrar caminos que otros no encuentran, que es lo que diferencia a los líderes de estrategia. Vamos, sigamos. Y ahí voy. Entonces, en cada estratega, que es una persona, que personifica, hay 5 factores que son fundamentales. La personalidad, la fuerza, el carácter, la agresividad. Agresividad no me refiero a agresividad física, sino la capacidad de superar las situaciones. La pasión. La pasión es un factor fundamental ante los contratiempos. Si no hay pasión, los contratiempos me hacen renunciar, me abaten. La pasión por lo que hacemos nos hace pensar todas las alternativas, todas las posibilidades, la forma para llegar a los objetivos, al cumplimiento de la misión y el camino de la visión. Sin pasión no hay fuerza. La pasión establece el grado de fuerza que va a poner el líder para superar los obstáculos. Sin esa fuerza, los obstáculos lo van a someter. ¿Se entiende esto? La experticia, saber hacer. ¿Qué experiencia tenemos? ¿No? ¿Es un campo nuevo o no? Hay un elemento clave, lo sabe hacer, lo viene haciendo. Los recursos, ¿qué recursos cuenta? Hay una relación íntima, aunque no directa, no lineal, entre objetivos estratégicos y recursos. Ya voy a explicar por qué digo que no es lineal. El dominio científico-tecnológico, o sea, ¿qué está detrás del campo donde nosotros funcionamos? Entonces, estos 5 aspectos hacen a la capacidad del liderazgo. ¿Cuál es la personalidad? ¿Cuál es la pasión? ¿Qué grado de experticia tiene? ¿Qué recursos? ¿Cuál es el dominio científico-tecnológico? Y eso permite afrontar objetivos y situaciones que otro, siendo aún más inteligente que el supuesto líder que podamos elegir, estratega, no lo va a afrontar. Porque requiere voluntad, requiere fuerza, requiere pasión. Y por supuesto requiere la inteligencia, que está ligada al dominio científico y al control y a la experticia. ¿Me van siguiendo? ¿Se va siguiendo la ilación? Bien, sigamos. El poder no tiene una expresión concreta, específica, constante, innumerable en términos absolutos. Poder, por el contrario, es todo recurso y capacidad que permite lidiar con otros jugadores en un juego concreto. La conducción política, y no solamente política en términos de Estado, sino política en términos empresariales, esta universidad, la que fuere, nunca se estudia en un caso general, porque la conducción no tiene casos generales. En la conducción estratégica las verdades absolutas suelen ser grandes mentiras. Algo sabía de estrategia, ¿no? Entonces, ¿qué tomé de ahí? Lo que dije al principio, cada situación es particular. Cuando yo enseño estrategia, no doy libros, doy lecturas, por supuesto. Pero ¿qué trato? De que aprendan a pensar en términos estratégicos. Porque cada situación es particular. Y eso es importante, desde mi punto de vista, tenerlo en cuenta. Sigamos. Toda decisión de carácter estratégico implica un hecho político. El plan tradicional se limita a decir estas son las cartas que debemos y necesitamos jugar. Son buenas cartas y no hay alternativa. Eso no es así hoy. Hace mucho que no es así y hoy menos. Es imprescindible la exploración de estrategias de juego para descubrir el máximo de lo que puede hacerse con eficacia. O sea, nos obliga a pensar, a razonar, a dialogar, a escuchar. Los grandes estrategas y grandes líderes son grandes escuchas. Imposible serlo si no son grandes escuchas. Porque de la escucha viene el aprendizaje o el reaprendizaje o el enriquecimiento de lo que ya domina. Lo cual siempre habla de que eso impide que caiga en la soberbia. La soberbia es la puerta del error. Sigamos. La inteligencia y creatividad que subyace en la formulación de un camino estratégico plantea en toda su complejidad el problema de conocer una realidad con un propósito concreto de acción y desde una posición de interés. ¿Qué conocer? Y acá viene un elemento clave. La respuesta es conocerme yo y conocer al otro. Que eso es un Tzu, ¿no? Es bien oriental, para comprender la situación. No solamente tengo que comprender a los otros, ¿verdad?, sino comprenderme a mí. ¿Cómo voy a reaccionar? ¿Cuál va a ser mi forma, de acuerdo a mi modelo mental,
voy a tomar decisiones que no tienen solamente que ver con el otro, tienen que ver conmigo. Fíjense, no me voy a abundar, pero daría material hermosísimo, trágico, las decisiones de Putin con Ucrania. Que lo podemos personificar. Todo esto yo lo podría haber personificado en ese ejemplo, ¿no? El ejemplo de la invasión de Putin a Ucrania. Eduardo, estamos terminando. Sí, voy terminando. Creo que queda de salud o alguna más. A ver, por favor. Conocer la realidad para elaborar una estrategia plantea un problema no bien estructurado, propio de un sistema creativo. En la estrategia hay creatividad. El futuro no reproduce el pasado. Los actores reales pueden crear el futuro dentro de las posibilidades que le brinda el marco cultural. Nos constriñe el marco cultural, nos condiciona el modelo mental, del cual tenemos que aprender a zafar. Creo que queda uno o dos más y termino. Un jugador debe proponerse objetivos que estén al alcance de su capacidad de creación de recursos y de su previsión de las situaciones futuras. Más allá de ese límite, la estrategia se convierte en una aventura que rompe los límites de la audacia. ¿Qué he tratado? Y cierro para que no me rete Pablo. He tratado de decirles que el concepto estratégico es un concepto personal. No hay estrategia, hay estrategas y estrategos. Hay aprendizaje y desaprendizaje. Siempre hay una visión necesaria. Y las tácticas son las que conducen a tomar decisiones que contribuyan a elaborar o enriquecer la estrategia, incluso modificar aspectos estratégicos. Y eso implica la capacidad de aprender y desaprender. La estrategia es creativa. No se estudia el libro. Los libros son referencias y son muy buenos libros. Se aprende en el aprender a razonar y a sostener la pasión por los objetivos que nos planteemos, tanto personales como de la organización. Nada más para que no me reten. Muchas gracias.